En este video lo que vamos a ver es cómo encontrar las funciones trigonométricas si nos dan una función trigonométrica resuelta. Entonces el primer problema es este: si seno de beta es igual a 3 sobre 7, encuentra las 5 funciones trigonométricas restantes. Entonces primero lo que vamos a hacer aquí antes de empezar es vamos a poner lo que quiere decir cada función trigonométrica dependiendo de dónde esté en el triángulo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo, y este es un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo alfa, nosotros tenemos que el opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo, pues es el opuesto, el que está pegado es el adyacente, y el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, teniendo nuestro triángulo ya con sus nombres, podemos poner qué quiere decir cada función trigonométrica. Entonces tenemos que seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. Tenemos que coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos que tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, teniendo esas tres, las otras tres son sus recíprocos. Entonces tenemos que cosecante es hipotenusa sobre opuesto, secante es hipotenusa sobre adyacente y cotangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, ya teniendo las definiciones de estos 6, ya podemos acomodar cada quien con la información que tenemos. Voy a poner una flecha. El seno es el recíproco de la cosecante. El coseno es el recíproco de la secante y la tangente es el de la cotangente. Entonces, si se fijan, las letras nada más están volteadas, ¿no? Entonces, así se nos va a hacer muchísimo más fácil porque tenemos que sacar nada más 2, porque ya nos dan una, y nada más las otras 3 las podemos sacar ya sin ningún cálculo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para resolver va a ser resolver el triángulo. Si yo tengo un triángulo aquí que tiene un ángulo beta, entonces seno de beta, que es igual a 3 séptimos, es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces quiere decir que el opuesto es igual a 3 y la hipotenusa es igual a 7. Entonces a mí me falta resolver para este lado que no tengo, pero como yo sé que este es un triángulo rectángulo, lo puedo resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces este lado que no conozco, que es el adyacente, va a ser igual a, el teorema de Pitágoras va a ser adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa cuadrada. Voy a resolver para la A. Entonces me queda hipotenusa cuadrada menos opuesto al cuadrado, raíz, porque el adyacente está cuadrado, y eso es lo que me resuelve para ese lado. Entonces yo tengo 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado, tengo 49 menos 9, entonces tengo la raíz de 40. La raíz de 40 no tiene una raíz exacta, entonces la voy a simplificar. Acuérdate que 40 es 4 por 10, todo adentro de la raíz. Entonces el 4 sí tiene raíz, que es 2. Entonces me va a quedar 2 raíz de 10. Esto es mi adyacente, 2 raíz de 10. Entonces ya con esta información, ya teniendo mi triángulo todo con nombre, yo ya puedo sacar lo que es cada función. El seno ya lo tengo, entonces ese ya está. Y si el seno ya está, la cosecante ya está, porque es el recíproco. Entonces va a ser 7 sobre 3. Esto lo puedo contestar inmediatamente. Ahora vamos a ver el coseno. El coseno de beta pues va a ser igual a adyacente, que es 2 raíz de 10, sobre hipotenusa, que es 7. La secante va a ser el recíproco, o sea, van a ser los números volteados, va a ser 7
sobre 2 raíz de 10. Luego la tangente va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, entonces va a ser 3 sobre 2 raíz de 10 y pues la cotangente va a ser el recíproco, 2 raíz de 10 sobre 3. Entonces estas respuestas ya están bien. En trigonometría a nosotros nos gusta y nos gusta porque no es más correcto, sino se ve mejor, no tener los radicales abajo. Entonces, por ejemplo, aquí en la secante y en la tangente tengo el radical abajo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues nada más voy a multiplicar por un 1, que va a ser raíz de 10 por raíz de 10. No estoy cambiando nada, porque raíz de 10 sobre raíz de 10 es 1. Entonces, cuando yo los multiplico, lo puedo simplificar. Entonces, me va a quedar 7 raíz de 10 sobre 2 por 10. Y aquí me va a quedar 3 raíz de 10 por 2 por 10, que va a ser 20. Y ahí ya no tengo la raíz abajo. Entonces, normalmente nosotros nada más vemos a nuestras funciones con la raíz arriba y eso es algo que vamos a estar practicando. Entonces, vamos a resolver otra con un coseno, cuando nos dan un coseno, pero fíjense que el procedimiento es el mismo, nada más estamos resolviendo diferentes cosas para tener el triángulo con los 3 lados ya con un valor. Entonces, en este caso tenemos el coseno de teta es 3 sobre 5, entonces coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces 3 sobre 5 va a ser igual a 3 sobre 5 y me va a hacer falta el opuesto. Entonces el opuesto yo lo puedo resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces había dicho, otra vez lo voy a poner todo, la hipotenusa al cuadrado es igual al adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. En este caso voy a resolver para el opuesto. Entonces el opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa cuadrada menos el adyacente al cuadrado. Entonces el opuesto es igual a la raíz de h cuadrado menos a cuadrado. Entonces aquí voy a tener la hipotenusa es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Voy a tener 25 menos 16. Perdón, 25 menos 9, que va a ser 16. Entonces la raíz de 16, que va a ser 4. Entonces el opuesto es igual a 4. Entonces ya teniendo mi triángulo con todos sus valores, yo nada más voy a completar lo que son las funciones trigonométricas. Entonces antes de empezarlas a completar, vamos a poner SOHCAHTOA. Entonces, SOHCAHTOA quiere decir seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces aquí nada más voy a poner que el recíproco va a ser cosecante, el recíproco va a ser secante y el recíproco va a ser cotangente. Entonces yo ya sé que si yo digo que el recíproco, nada más voy a voltear los números. Entonces, en este caso con el coseno, mi recíproco va a ser secante. Entonces, secante de teta, yo es el recíproco de coseno, entonces nada más volteo los números. Va a ser 5 sobre 3. Luego voy a sacar el seno de teta, va a ser opuesto sobre hipotenusa, entonces el opuesto es 4 sobre 5. Y el cosecante, como es el recíproco, pues voy a voltear los números. Cosecante va a ser 5 sobre 4. La tangente va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Y entonces el recíproco va a ser la cotangente, es igual a opuesto, que va a ser 4. No es cierto, el recíproco, entonces va a ser 3 sobre 4.
Entonces, si se fijan, pues el procedimiento es exactamente igual, nada más estamos buscando cosas diferentes.